Bienvenido a Produciendo Conciencia. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Produciendo Conciencia. Hoy, mientras disfrutamos nuestra taza de café, vamos a hablar de ese tema que nos apasiona mucho. Y lo que yo quiero, o lo que queremos nosotros, es que mientras ustedes están disfrutando su tacita de café, que puedan entender cuánto trabajo pasamos o el agricultor pasa para que usted pueda tener una taza de café que lo mantenga calientito por dentro y enfocado en el trabajo, pero a la misma vez que sea de buena calidad y que su bolsillo no se vea afectado a la hora de comprarlo en el supermercado. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ir en un viaje educativo con el propósito y el objetivo de acentuar las prácticas agrícolas que los agricultores, los caficultores están empleando para maximizar su producción y a la misma vez proteger el ambiente. El guía nuevamente en este tema va a ser el agrónomo José Ramos, agente agrícola del Servicio de Extensión en Puerto Rico, especializado en café. Bienvenido, abróchense los cinturones y José, el tiempo es tuyo. Saludos, es un gusto otra vez estar con ustedes para hablar de un tema que puede apasionar a muchos, que es el café. Y estamos muy a gusto de poder compartir contigo, José. A mí me gustaría que tú nos expliques un poco más de cuáles son las prácticas que se llevan a cabo o la importancia del agricultor de llevar prácticas en su finca que mantengan la conservación de sus recursos naturales. Pues el cultivo del café generalmente es un bosque secundario. En el caso de la configuración de Puerto Rico como isla, el café se siembra en la zona central y ahí es donde mayormente están las montañas de la isla y es de donde surgen los cuerpos de agua, las quebradas, los ríos que terminan llenando los embalses de agua y terminan río abajo en el mar. Y es importante hacer prácticas que conserven el ambiente, que sean amigables en el cultivo del café. Además de eso, como es bosque secundario, sirve para algunas especies de aves lleguen y aniden en el cafetal, y eso le brinda una diversidad. El cultivo, además de producir el café como tal, sirve en un aporte que es ambiental para la isla. Y en ese sentido, pues ya los agricultores deben de enfocarse en llevar prácticas que sean amigables con el ambiente. Y me parece que ese punto es bien importante porque adicional a crear un producto, también se están manejando diversas especies que algunas de ellas podrían estar hasta en peligro de extinción. O sea que estamos creando el café, que es un producto bien cotizado en Puerto Rico y a nivel global, como tú nos hablaste anteriormente, pero a la misma vez tiene un efecto ecológico en la naturaleza. Sí, eso es correcto. Otra cosa que quiero añadir a eso es la importancia del cafetal en la zona rural. Si no tenemos una industria en estas comunidades que están apartadas de los sitios de trabajo típicos que nosotros pensamos, si no tenemos una industria viable en estas zonas de la montaña o en estas zonas remotas, entonces la economía del área se muere también. Por lo tanto, es algo bien importante que el agricultor esté trabajando en el ambiente, pero también esté trabajando en la sociedad. Y Jonael,
como bien has dicho, esto es un motor económico que no solamente le ofrece alimento al que recoge café, también le ofrece oportunidades de negocio a personas que tienen sus mercados de ventas de diferentes tipos de productos, como pueden ser colmados, como le llamamos allá. Así que esto va mucho más allá. Si no están estas oportunidades de negocio, probablemente las personas tengan que hacer como ya han hecho en la historia de Puerto Rico, que de vivir en las montañas, que es el lugar que a ellos les gusta, tienen que emigrar a las costas o tienen que irse a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades de empleo. Sí, eso es así. La zona montañosa, la industria del café, cuando uno piensa de primera mano, cree que es solamente el productor, pero además del productor se genera una cadena de economía. Empieza el productor, empiezan los trabajadores agrícolas que están en esa área ahí, pero además de los trabajadores agrícolas, cuando vamos en esa zona, también están los negocios que le brindan servicio a los agricultores, como son pequeñas vejeterías, también personal diestro, como son los electricistas, carpinteros, mecánicos, porque tienen que trabajar en lo que es la infraestructura y darle mantenimiento. Y después de eso se multiplica más, porque después que sale de la finca va al área donde se procesa el café, que se le da el primer proceso, que es el beneficiado, que es el secado, y eso genera otros empleos. Y luego termina con los que tuestan el café y los venden al detalle en los supermercados, que genera más empleos. Aproximadamente en la época de cosecha está entre unos 12,000 a unos 15,000 empleos que puede generar la zona montañosa de la isla, que esos son entre alrededor de unos 3 a 5 meses, que es una de las industrias, aunque es agrícola, que puede generar muchos ingresos en un momento del año determinado. Vamos a hablar un poquito acerca del tema que venimos a hablar hoy, que es el tema del ambiente, de la sustentabilidad ambiental en el producto del café. Hay un lema, una práctica que nosotros predicamos bastante, es el ambiente adecuado y el cultivo adecuado para el ambiente. Estamos hablando del café. Quiero que me hables un poco acerca de una de estas prácticas, que es la práctica de sembrar, el cultivar o la variedad adecuada de café en el sitio adecuado. ¿Cómo se lleva a cabo esto en el cafetal? Pues siempre hay que ver el lugar donde está la finca establecida. Puede estar en una zona. Aquí tenemos 3 zonas, tenemos la zona más baja de la isla, que son los llanos, está la zona intermedia y está la zona de altura. El café se siembra alrededor entre unos 500, puede empezar desde unos 500 a unos 800 pies en el caso de Puerto Rico, porque si ven otros países, las alturas son mucho más altas. La condición de nosotros es que nos beneficia lo que es la latitud, porque la isla está bastante alta respecto al Ecuador, unos 18 grados, y podemos bajar un poco las alturas. Si están en esa zona, que es la zona de medianía, entre 500 y 800 pies, las variedades que se recomiendan son de tipo arábico, pero de porte alto. En este caso está la típica y está el borbón, que son las variedades más antiguas de los arábicos, y pueden soportar temperaturas un poco más calientes que otras variedades. Si vamos a zonas que son más altas, de 1000 pies en adelante, ahí podemos trabajar con variedades de café que son de porte bajo. Son árboles que son más pequeños, pueden estar entre 8 a 10 pies de altura, y ahí comenzamos con las variedades caturra y las variedades que son resistentes a una enfermedad que se llama el arroyo del café. En este caso nosotros tenemos 2 variedades, una de ellas se llama el limaní y la otra se llama el frontón. Son variedades que nosotros evaluamos en la estación experimental de la universidad, híbrido, que son resistentes al arroyo. Esto se usa porque las evaluaciones se hicieron sobre 1000 pies de altura. Los nombres provienen de las áreas donde se hizo la evaluación. Limaní es un barrio de Adjunta,
donde se evaluó esa variedad, y Frontón es otro barrio de Ciales. Y estas variedades son prácticamente un cruce de la especie robusta y arábica, y se comportan muy bien en estas alturas. Si no tenemos esas alturas, pues posiblemente ya los árboles entran en un estrés y no va a producir el café de calidad que nosotros queremos. José, yo estoy aquí degustando mi café favorito y yo quiero que tú nos expliques un poco más a fondo de cómo el agricultor debe seleccionar esa variedad que va a sembrar en su finca, qué características debe de tener. Pues las características que debe tener la variedad en la finca es que sea un buen productor y que sea un árbol vigoroso, que se pueda reponer después de la cosecha. Pero si nos vamos a remontar desde el origen o la finca, tenemos que pensar que el árbol de café tarda desde que está en semilla hasta que está listo para ir al campo alrededor de unos 5 a 6 meses. 2 meses en la etapa de lo que es la semilla, que se conoce como la etapa de germinación, son unos 45 días a 60, y después lo que está en el área de hardening o nursery son alrededor de 4 o 5 meses. Ese agricultor pues obtiene un arbolito que tiene alrededor de unas 12 a 14 pulgadas, hasta 18. Ese arbolito hay que plantarlo en esa finca. Esa finca tiene que tener unas características. Tiene que tener unas características que los suelos sean profundos y que otras partes como el pH y demás. Y una vez plantamos ese árbol hay que darle mantenimiento alrededor de si es una variedad como la que hablamos anteriormente de porte enano, 2 años, porque al tercer año es que empieza su cosecha un poco mejor. Al segundo año produce café, pero el tercer año es como que la primera cosecha buena. Ok, José, y yo en ese mismo punto quiero que tú nos expliques un poco más a fondo cómo debe ser esa preparación del terreno para poder coger ese arbolito que se tardó los 6 meses y sembrarlo en la finca, porque eso no es hacer un hoyo y vámonos que es tarde, ¿verdad? Eso lleva un proceso y quiero que nos expliques un poco más a fondo. Ya cuando el agricultor tiene ese arbolito y lo va a llevar al campo, él tiene que considerar unos factores. Primero es si esa finca tenía un uso anterior en café. Si no lo tenía, ver la vegetación existente que está en esa finca. Si tú ves vegetación que es vigorosa, que crece, porque estamos en el trópico, eso es un indicativo de que hay fertilidad. Pero si tenemos un bosque, ¿qué tenemos que hacer? Porque anteriormente hablamos de que él nos sirve como bosque secundario. La preparación del terreno, al ser una zona montañosa, se recomienda que sea de forma manual, usando herramientas como trimmer y demás para remover los hierbajos o machetes. Los árboles que están grandes y que no son nativos se pueden desmontar con motosierra. Y ya teniendo ese terreno preparado, ahí es que vamos a plantar el árbol de café. Y ese árbol lo vamos a plantar con un hoyo que sea proporcional a su sistema de raíces. Y ahí lo plantamos. Si tenemos bastante sombra, podemos plantarlo en ese momento. Si no, hay que hacer una planificación anterior, que es poner una sombra temporera antes de sembrar el café. Esa sombra temporera tiene que estar 3 meses antes de sembrar el café, para que el árbol de café no vaya a tener estrés. Y luego de eso, pues tenemos que también tener en conciencia, si ese terreno es inclinado, esa siembra se debe hacer al contorno. Y el contorno es según van las líneas de la montaña, no hacerlo según baja la montaña, que es hacia abajo, porque eso nos va a causar problemas de erosión. Y cada 50 a 100 pies debe de haber un camino de acceso a la finca. Y ese camino de acceso también va a brindar mejor acceso tanto en producción de café como en las prácticas de manejo de café y de los trabajadores agrícolas. Debemos usar sombra temporera, muy importante, y también plantar la sombra que vamos a dejar permanente para el cafetal, porque si nos remontamos al café desde África, ese café viene de un bosque y es de zona de sombra.
y eso nos va a ayudar a bajar el impacto de la lluvia y lo que es erosión. Si el terreno es más inclinado, pues se deben de hacer zanjas de infiltración al contorno similar a la siembra. Si la siembra es al contorno, depende cómo sea la inclinación, cada 20, 30 pies, se podría hacer una zanja. Ahí, en ese caso, una de las recomendaciones que ofrezco es que vayan a otra institución que es NRCS, que ayuda a plantar, a hacer la zanja, pero entre 30 a 40 pies se pueden hacer algunas zanjas de contorno, y esa agua que va a bajar de la ladera se va a infiltrar por la zanja para evitar de tener aguas que sean con mucha arcilla y lleguen a los ríos y nos contaminen. De nuevo, volvemos al principio. El agricultor que está sembrando café lo está haciendo en el nacimiento del agua potable y toda el agua que nosotros podemos disfrutar, ya sea para pescar, ya sea para beber. Y por eso es tan importante que entonces nosotros tengamos este control, este manejo, para evitar exceso de tierra en el agua, que trae un problema de contaminación, exceso de nutrientes, de nuevo los cuerpos de agua. Por eso queremos recalcar esto bien claro, que el que está escuchando esto entienda todo ese trabajo que nosotros pasamos en la agricultura para que usted tenga un producto de calidad y que sea sostenible. Pues vamos a hablar un poquito más entonces en el área de la siembra adecuada del café, la distancia entre plantas, la distancia entre filas. ¿Y qué pasa cuando nosotros no respetamos estas distancias de siembra? En este contexto de manejo sustentable, de manejo ambiental. El usar las siembras adecuadas es muy importante. Y también eso hace referencia al tópico que hablamos anteriormente de las variedades. Pues si tenemos variedades de porte intermedio o tenemos de porte enano. Si una planta de porte semienano, lo que se recomienda son unos 6 pies entre los pasillos y entre plantas unos 4 pies. Podría ser en algunos casos hasta 5 pies entre plantas y 7 entre pasillos. Si sembramos a unas distancias más amplias de esas, vamos a tener problemas con los hierbajos. Van a crecer más los hierbajos y vamos a tener que usar más métodos para controlar los hierbajos, que principalmente lo que se recomienda es que se haga de forma mecánica, utilizando machete o utilizando el trimmer entre los pasillos para ir haciendo una cubierta vegetal. Si usamos distancias de siembra más cercanas, menos de 4 pies, 3 pies, pues vamos a tener un problema cuando la siembra tenga entre 4 a 5 años, porque se van a enlazar las ramas de una planta con otra y va a ser bien difícil el acceso para las prácticas de cultivo. Y eso posiblemente va a traer un problema de que haya que eliminar una línea sí y una no. Y la vida útil de la plantación también nos va a disminuir. Si tenemos una distancia adecuada, esa vida útil se puede extender entre 10, 12 años si hacemos unas buenas prácticas de fertilización, manejo de tejido. Entonces, esto es bien importante, que el agricultor, para ser económicamente viable, tiene que hacer una planificación adecuada, porque a veces por producir más terminamos gastando más dinero también, manejando problemas que se pudieron evitar si hubiésemos seguido esas recomendaciones adecuadas. O sea que para un caficultor, seguir esas prácticas agrícolas recomendadas basadas en ciencia es algo bien importante. Y otra cosa, Jonael, que el tener más árboles por unidad de área no significa que vas a producir más grano de café al final. Y eso ya se ha comprobado científicamente. Los primeros años, si tenemos más cantidad, podemos llegar a producir más, pero es un periodo corto de tiempo, porque estamos ocasionando estrés en la plantación y al suelo le estamos poniendo mucha presión, porque la misma unidad de área, vamos a poner un acre con más cantidad de plantas, va a producir más en poco tiempo, pero no va a agotar los recursos del suelo. Y esos recursos hay que ponerlos externos, que serían fertilizantes. Y si no se
esos recursos no se utilizan bien, cuando viene la lluvia se pueden lavar. Teniendo una distancia adecuada, usamos la cantidad de árboles adecuados en la siembra y la cantidad de fertilizantes que pueda tolerar esa siembra y evitar la contaminación. Además de que prolongamos la siembra por muchos más años, porque al tener una distancia adecuada nos va a producir por más tiempo y no tenemos que volver a replantar, que eso es un costo adicional para el productor. Así que, José, seleccionamos el árbol adecuado, seleccionamos la distancia de siembra adecuada, y ahora yo quiero que nos hables un poco más de, luego de que sembramos ese arbolito en nuestro terreno, cuáles son las prácticas de manejo que yo tengo que llevar a cabo en mi finca para que ese árbol crezca fuerte y a los 3 años, como tú mencionaste, esté produciendo a su máxima potencia. Pues una vez ya tenemos el árbol en el campo, la primera práctica que debemos de realizar es que ponerle fertilizantes al árbol, y eso va alrededor de los primeros 3 meses después de la siembra. Se le pone fertilizante al árbol. José, fertilizante para los consumidores es el arroz y habichuela que nosotros nos comemos, las tortillas que le gusta a la gente, los hamburgues, las papitas fritas. Eso es el fertilizante para la planta. Básicamente eso es fertilizante, es la comida. Pero a diferencia de nosotros, que tenemos movilidad, nos podemos levantar, tenemos manos, la planta hay que ponerle el fertilizante cerca de su boca, que es en el área donde va a estar las raíces localizadas. Mientras más pequeño es el árbol, va a unas distancias más cercanas, que está entre unas 4 a 5 pulgadas del tallo del árbol, que esta es el área, unas 5 pulgadas en 360 grados. Ese es el área donde puede absorber el árbol y la cantidad adecuada. Después de eso, que hacemos la primera aplicación de abono, nos va a llegar a algunas situaciones de hierbajo. La recomendación es hacer el manejo de los hierbajos manualmente, puede ser con un machete, equipo de labranza o trimmer. El utilizar herbicida podría ser una alternativa, pero los vientos pueden moverlo y va a afectar el cultivo. Y no recomiendo el uso de herbicida en el primer año, a menos que hagan otro manejo integrado, que tengan que tapar cada árbol con una bolsa de papel para tirar el herbicida. Y el herbicida nos va a exponer el suelo a la lluvia, y es mejor tratar de hacer una cubierta manejada con la misma maleza y hacer un tipo césped en la finca, porque eso también nos va a ayudar a biodiversidad del suelo. Entonces, ¿qué sucedería cuando exponemos el suelo en la finca? ¿Qué ocurre, José? Primero que nada, si llueve, empiezan los procesos de erosión y se nos van a atrapar las zanjas de ladera que hicimos. Segundo es que la temperatura de los suelos aumenta, entonces hay más estrés, y eso va a traer como consecuencia que la vida que vive en ese suelo, lombrices de tierra, los hongos que están en el suelo, como que nos ayudan también a traer lo que es la fertilidad del suelo, van a bajar. Entonces vamos a ocasionar que el suelo se nos vaya muriendo. La capa vegetal nos va a ayudar a tener un suelo vivo, con interacciones de bacterias y hongos, que también ese abono que llegamos a colocar van a ayudar a cocinarlo, porque cuando hablaste anteriormente de la comida, el arroz y habichuela, el abono va a llegar de una forma que no está cocinada. No va a ser como si fuera el arroz, está ahí, pero no está en la olla. Con esa vida que está en el suelo, hay unas interacciones con las bacterias y en la humedad que va a hacer que ese abono se ponga en la forma que pueda asimilar la planta y puede llegar a la planta. Por eso es importante manejar bien el suelo y tener las cubiertas vegetales. La herbicida es el último recurso en algunos casos. Si tú puedes utilizarlo quizás una vez al año, si no puedes por mano de obra, pero lo que se recomienda es hacerlo de hierbas manuales. También tenemos que tener en cuenta de que el café está producido en áreas lluviosas. Es bien importante que nosotros tengamos esto súper claro.
en el área de la montaña tenemos una pendiente donde tenemos árboles aquí, pero también tenemos árboles más abajo. Que con un manejo inadecuado de herbicida, entonces te va a afectar la producción del árbol que va a estar más abajo. Quizás no es una buena idea, como José está diciendo, que son cosas bien importantes que, de nuevo, no tomamos en cuenta cuando nos estamos tomando esa taza de café por la mañana, que es algo que es sumamente interesante. Vamos a pasar entonces ahora que ya tenemos el café, está produciendo, estamos cosechando ese café, y tenemos que tener en cuenta de que, como cualquier otro cultivo, el café también es afectado por plagas. Vamos de nuevo a las prácticas agrícolas para beneficiar el ambiente que el caficultor utiliza para tener en cuenta el ambiente, manejando esas plagas a la misma vez, siendo sustentable económicamente. ¿Cuáles son esas prácticas? Pues mira, principalmente aquí, cuando estamos hablando de las plagas, una de las plagas más importantes, que es una de las enfermedades, es la roya del café. La roya, ya con las variedades que nosotros tenemos, estamos ya mitigando un poco el problema de la roya. Sin embargo, no podemos perder nunca el horizonte, porque las variedades pueden perder resistencia a esa enfermedad. Y la roya como tal es un hongo que le da en la hoja, ¿cierto? Sí, es un hongo que le da en la hoja. Ese hongo básicamente lo que va a afectar es la fábrica de comida del árbol. Un ataque severo de roya deja el árbol prácticamente defoliado, no va a tener un área donde hacer fotosíntesis y probablemente va a causar a un periodo mediano la muerte del árbol si no emite hojas nuevas. Esa es una. Sin embargo, hay variedades como las que mencioné de las zonas bajas, como el típica y el borbón, que son susceptibles a la roya. Que el productor que esté en esa zona y la siembre va a tener que hacer prácticas de manejo de roya. Cómo aplicar algunos fungicidas preventivamente para evitar eso. También tenemos otra plaga que es la broca del café. Es un insecto que perfora el grano del café. Ese insecto también tenemos que manejarlo integradamente. Cuando nosotros tenemos una plaga, vamos a tener un umbral económico, donde tenemos que vivir con la plaga, y lo que deseamos es minimizar los efectos de la plaga y que el producto que vendamos pues sea viable. En el caso de la broca, hay personas que tienen la idea, ¿por qué eso no se erradica? Se ha hecho tanta investigación de utilizar un plaguicida. El utilizar un plaguicida invasivo puede contaminar el ambiente. Además, la cantidad que habría que usar para que llegara al grano es muy alta, y ese grano no va a ser viable para las personas. Ahí viene el manejo integrado. Utilizar algunas trampas para evitar o contabilizar cómo está la población de ellas. Utilizando esas trampas, pues hacemos manejo de aplicar un hongo que es el enemigo natural de ella en el tiempo que es exacto, que básicamente se estaría entre junio y julio ese hongo, y bajaría las poblaciones. Y recoger todo el café que más se pueda en la finca para evitar que haga el ciclo de vida de esa plaga. Esa es otra de las plagas. Y hay otra que nos afecta a la hoja, que es un insecto que se llama el minador de la hoja. Este minador también es otra de las plagas que causa bastante daño. Sin embargo, cuando tenemos manejo de sombra, que el café está bajo sombra parcial, el ataque es menor que siembras que están a pleno sol. Las que están a pleno sol, el ataque de esa plaga es mayor. Y se usa algunos insecticidas, pero hay que usarlos en el momento adecuado, antes del pico. En el caso de nosotros, los picos de este insecto son en abril y en junio. Quiere decir que ya en enero habría que aplicar el plaguicida entre enero y a principios de febrero. Si no se hizo la práctica, no la haga. Y en junio hay que aplicarlo en mayo. Si no se hizo la práctica de aplicarlo en mayo, no haga la práctica. Porque básicamente el plaguicida que se usa es imidacopril, y hay que aplicarlo antes de la florecida del café o de la florecida de otras plantas que estén en el área, para evitar que acajee ese plaguicida a la abeja. Hay que aplicarlo en el momento que es idóneo, si no, no se aplica.
José, nos hablaste que hay unas prácticas de manejo. Estoy transportándome a la finca y estoy viendo cómo el agricultor está cortando, tal vez con un trimmer, como mencionaste, la grama, está cosechando, está podando sus arbolitos de café, y entonces pienso que luego de todo ese proceso van a haber unos desechos que pueden ser hojas, pueden ser diferentes materiales, y yo quiero saber cómo se debe hacer ese manejo de esos desechos o subproductos del café que hay en la finca o en medio del procesado. ¿Qué se puede hacer con todos esos subproductos? Mira, cuando tenemos los subproductos en la finca, que es manejo de residuos, y puede ser una práctica de conservación, es una de las prácticas que son muchas de las que tenemos, pero luego de la cosecha de café, que viene terminando en diciembre en algunas áreas de la zona de Puerto Rico, hay otras que terminan antes, puede estar en enero, van a haber ramas que se rompen. Y ahí se sugiere que el agricultor haga una poda de limpieza. Una poda de limpieza es ir con una pequeña sierra manual y cortar esa rama que se rompió. ¿Qué se hace con esa rama? La vas a poner en el medio del pasillo de donde está la siembra de café. Y y si la rama esa rama tiene muchas ramas secundarias, las cortas con un machete y las pones en el medio para que se descompongan. La maleza que se deshierva también se sugiere que se ponga en el medio de los pasillos para que así se degrade, y también nos sirven de cubierta para el suelo, para que no crezcan malezas y para mantener la humedad. Y es una de las formas de tratar de dejar en la finca el mismo material, pero descomponerlo en el medio de los pasillos. Ya en el medio de los pasillos, el sistema de raíz de ambas, esta es una línea de café y esta es la otra. El sistema de las raíces van a llegar cercano al medio, pero no va a tener interacción tanta con eso, y no va a haber problemas de que, porque el proceso de composta, como se han tocado en otros sitios, al principio usa muchos de los organismos del suelo, y es bueno que se degrade en medio para que no perdamos la nutrición. Y lo que quiere que a largo plazo, cuando eso se degrade, lo movemos, y nos va a servir también para fertilizar los suelos. La otra parte de la pregunta es en el beneficiado como tal. ¿Qué cosas se encarga el agricultor de reciclar en cuanto a nutrientes para entonces minimizar el efecto en el ambiente cuando se procesa ese café? Pues a nivel de beneficiado, el beneficiado es el lugar donde el agricultor lleva el café ya en la fruta, que es madura, se procesa y se saca la semilla. Vamos a tener lo que es la corteza de la fruta o la cáscara. Esa cáscara va a ir a un área de compostaje. En esa área de compostaje, el agricultor que tenga este método, lo que va a hacer es dejarla ahí que se vaya compostando. Posiblemente, cuando pasan 1 o 2 meses, es recomendable mover esa composta y tratar de añadirle quizás algún otro material, como madera, en pedazos de madera, para mezclarlo, para aumentar el volumen de aire y se descomponga más rápido. Ese material lo puede utilizar el agricultor para volver a fertilizar en la finca, o también lo puede utilizar como uno de los componentes para el vivero. Eso va a ser la materia orgánica para mezclar el suelo, para preparar el vivero. Y es una de las formas de volver a reciclar este material de la finca. Esto es un tema que nos apasiona mucho, José. Te agradecemos por este tour. Lo que queremos es que, de nuevo, que cuando tú te tomes esa taza de café, tú te sientas orgulloso de que realmente ese agricultor o esa marca de café que tú estás comprando está invirtiendo recursos en hacer el entorno de la finca uno más saludable, ecológica y económicamente. Muy importante que nosotros estemos conectados con el producto que nosotros consumimos, conectados con ese producto que nos apasiona, y que identifiquemos aquellas marcas, aquellos agricultores que están invirtiendo su tiempo y dinero haciendo prácticas sustentables para el ambiente. Si tú necesitas más información acerca de cómo se produce el café,
y quieres saber un poco más acerca de algún producto agrícola, de cómo se produce, te exhortamos a que vayas a tu oficina de extensión más cercana para que allí te contactes con un agente agrícola y este agente agrícola te podrá dar más información al respecto. Recuerda suscribirte a nuestra página. Nos despedimos hasta la próxima y recuerda también que esto es Produciendo Conciencia. Hasta luego.